Bendiciones. Quiero hablarles una palabra que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El libro de Génesis, en el hebreo es Bereshit, que significa principio. Es un libro en donde encontramos semillas. Las semillas se siembran para poder en algún día recolectar frutos. Todos los frutos sembrados en Génesis se recogen en Apocalipsis. Y qué interesante es el libro de Génesis, porque en este libro nos muestra a Dios el principio de todas las cosas, el inicio de cómo comienza Él a ejercer y a ejecutar su propósito en la tierra. Para poder cumplir el propósito, Él, después que crea el universo, crea la tierra en 7 días, y hay que mostrar algo bien interesante, porque aquí los eruditos convergen y están de acuerdo, muchos de ellos, en saber que cuando Dios creó, dice en Génesis 1:1, que creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo 2. Algo tuvo que haber sucedido entre el versículo 1 y el versículo 2, y muchos creen que fue la caída de el querubín protector de Satanás. El Señor lo reprenda. Cuando él fue arrojado, según Isaías capítulo 14, dice: cortado fuiste por tierra, ha creado un cataclismo cósmico en toda la tierra, anegando todo en agua, juzgando todo por medio del agua. Entonces, cuando dice en el versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí creó, la palabra creó viene de una palabra hebrea que es bará, que significa traer algo a la existencia de la nada. Bueno, eso es lo que significa la palabra bará, de algo que no tiene sustancia, crear algo que por primera vez se va a salir y viene de la nada. En cambio, cuando en el capítulo 5 dice que varón y hembra los creó, allí no es utilizada la palabra bará, allí es utilizada la palabra asa, que significa traer a la existencia algo que ya tiene sustancia, algo que no viene de la nada, sino de algo que viene ya creado. En el versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra tierra allí, o polvo de la tierra, es una palabra hebrea que es Adamat, que significa tierra cultivable. Y a mí no me gusta traer doctrina solamente por el mero hecho de traer un conocimiento. A mí me gusta realmente aplicar la palabra de Dios a mi vida diaria y a los seguidores del Señor, a la iglesia del Señor. Yo tengo que encontrarle una interpretación que sirva de aplicación para el crecimiento espiritual de los creyentes. Y escúcheme bien, porque la palabra Adán, que fue, por decir algo, el nombre que Dios le colocó al ser humano, la palabra Adán significa tierra roja o arcilla rojiza. Y curiosamente, todos los elementos encontrados en la arcilla rojiza están en el cuerpo humano. Ahora, si somos tierra cultivable, yo me hago una pregunta. Fuimos sacados de ese polvo de la tierra, que es Adamat, tierra cultivable. ¿Qué estoy cultivando yo? ¿Qué estoy permitiendo yo como creyente, como seguidor de Dios? ¿Qué estoy permitiendo cultivar en mi corazón? Según Mateo capítulo 13, una de las 7 parábolas conocidas como los 7 misterios del reino de los cielos es la parábola del sembrador. Y dice que allí había 4 tipos de tierra. Una cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Necesitamos ser buena tierra. Todos los eruditos y los entendidos saben que esta tierra representa nuestro corazón. Así que, ¿qué estamos permitiendo cultivar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estoy permitiendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué información yo permito que venga del mundo para yo cultivar mi corazón? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue un alma viviente. Y dice la Escritura que Dios formó al hombre
del polvo de la tierra y lo colocó, dice, en un huerto en Edén. Allí lo colocó, puso al hombre que había formado. Fíjate, en el huerto del Edén al hombre no le hacía falta absolutamente nada. Y déjame decirte algo, el Edén es una esfera celestial. El Edén era un pedazo del cielo aquí en la tierra. Era algo especial. El jardín lo llaman los hebreos. El jardín del Edén. Allí al hombre no le hacía falta nada. Y te repito, era una esfera celestial. Dios y el hombre tenían comunión en el huerto. Así que por un lado yo tengo Edén, por otro lado tengo huerto, pero por otro lado tengo campo. Y te explico. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice que de Edén, del trono salía el río. En Apocalipsis el río sale del trono, pero en Génesis el río sale de Edén. Eso quiere decir que Edén y el trono es lo mismo. Edén es la silla administrativa desde donde Dios se sentaba para gobernar el universo. Edén no es lo mismo que el huerto, porque la Biblia dice en el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea que Edén está aquí, el huerto está aquí, y fuera del huerto está el campo. Entonces, si Edén era el sitio de gobierno de Dios, el huerto era el lugar en donde Dios y el hombre se encontraban para tener comunión, y desde el huerto gobernar el hombre todo el universo. Y entonces en el campo, ¿qué era el campo? Era el lugar donde estaban los animales. Esto lo dice en el versículo 19 del capítulo 2. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. El versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahora, cuando Dios coloca allí al hombre en el huerto del Edén, dice que le da a él dos trabajos. Dice para que lo guardara y para que lo labrara. Qué interesante, porque labrar a mí me habla de un trabajo, dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Labrar habla de una labranza, de un trabajo de agricultura. Es sencillo conocer, en ese tiempo no había maleza, en ese tiempo no había mata maleza, todo era perfecto. Yo me imagino que Adán solamente tenía que tirar la semilla y la semilla crecía. No había plagas, no había pesticidas porque todo era perfecto. Así que él tenía que tirar la semilla y la semilla crecer. Había en el río, en el huerto, el río se había diseminado, repartido en 4 brazos. Así que el hombre tenía 4 brazos de río para poder regar el huerto. Qué interesante. Ahora, para que lo labrara, perfecto, entendemos y conocemos qué es labrar. Pero dice también para que lo guardara. Habla de autoridad. Había que guardarlo de algo. ¿De qué había que guardarlo? Bueno, precisamente de los versículos 19, 20 y Génesis capítulo 3, versículo 1. Tenía que guardar que ningún animal entrara en el huerto. Esto es importante. Iba a dañar lo que el hombre iba a hacer en el huerto. Labrar, hacer del huerto una maravilla. Era el lugar de comunión de Dios y el hombre. Sabemos que todo esto también puede ser simbólico, porque todo esto es metafórico. Pero nos deja una enseñanza tremenda, porque tenemos que guardar el huerto para que ninguna ser diferente, ninguna estrategia, ninguna persona, nada dañe nuestra comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Es importante que nosotros guardemos la comunión con Dios en el huerto. Date cuenta que cuando Dios le hablaba al hombre y llegaba al huerto del Edén, Dios hablaba al hombre y Dios le hablaba y el hombre recibía la voz de Dios internamente. Había una comunión intrínseca. Adán y su creador se entendían. Solamente Dios hablaba algo y él lo recibía internamente. Pero luego de que el hombre peca, cambian las cosas.
La Biblia dice en el capítulo 3, gloria a Dios, versículo 10, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Dónde oyeron la voz? En el huerto. No la escuchó ahora dentro de él, la escuchó en el huerto. Por primera vez en la historia del hombre, Adán escucha la voz ya no dentro de él. Adán escucha la voz fuera de él. ¿Dónde? En el huerto. Dice el versículo 8. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Y por qué se escondieron de la presencia del Señor? Porque vieron que algo extraño había sucedido. ¿Qué era lo que había sucedido? Ya no estaban escuchando la voz dentro de ellos. Ahora estaban escuchando la voz fuera de ellos. Yo me imagino la voz de Dios en nuestro interior. ¿Cómo es la voz de Dios cuando Dios te habla en tu interior? Una voz como silbido apacible, una voz maravillosa. Pero ¿cómo será la voz fuera de nosotros? Dice que es como estruendo de muchas aguas. Por eso, si tú sigues leyendo, dice la Escritura, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y escucha esto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por primera vez, el hombre ha experimentado miedo, una emoción que nunca había sentido. Ahora habían escuchado la voz de Dios en el huerto y el hombre tuvo miedo y se escondió de la presencia de Dios. Esto cuando cayó en pecado. Ahora, la escritura es tremenda, ¿no? Porque me llama la atención el libro de Génesis y como te dije, aquí hay semillas. Aquí hay semillas. Y aunque apenas estoy tocando las cosas muy someramente, vamos a ir profundizando en las siguientes lecciones para que vayas aprendiendo de estas semillas preciosas del reino. Bueno, la Biblia es clara y dice que el hombre tenía una necesidad, pero el hombre no sabía. El hombre no tenía o no conocía el concepto de soledad. El hombre no sabía lo que era estar solo o estar acompañado. Él estaba allí en el huerto y estaba solo. Y mira lo que dice acá la Escritura en el capítulo 2, gloria al Señor, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escúcheme bien, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Bueno, si el hombre necesitaba de una ayuda idónea y Dios dice, te voy a traer una ayuda idónea, el versículo siguiente debe ser eso, que Dios le traiga la mujer, la ayuda idónea. Pero mira qué curioso es la Biblia. El versículo 19 dice que no le trajo la mujer. ¿Qué fue lo que le trajo? Dice, Jehová Dios pues formó de toda la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. No le trajo la mujer. ¿Qué fue lo que le trajo? Le trajo los animales. Dice, para que viera cómo las había de llamar, y a todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En el hebreo la palabra nombre es Shem, así como el hijo de Noé, Shem. Y Shem significa destino, significa dirección, significa propósito. Eso quiere decir que los nombres no son meramente denominaciones identificativas del individuo. Los nombres en la Biblia son un concepto profundamente espiritual. De hecho, Abraham sin H significa padre enaltecido. Abraham con H significa padre de multitudes. Saraí significa princesa dominante. Sara, terminando en H, significa noble dama. Samuel significa el pedido de Jehová. Daniel, Dios es mi juez. Mira, los nombres son un concepto profundamente espiritual. Así que cada nombre en la Biblia tiene su significado. Y escúchame bien, si Dios le trajo los animales al hombre para que les diera nombre, era porque le iba a dar un destino. Le iba a dar un propósito, porque eso significa el nombre, destino, del hebreo Shem, que significa propósito, destino, dirección. Entonces, el hombre tenía que colocarle nombre, un destino a cada animal. Y él le fue colocando nombre, destino a cada animal, pero él se dio cuenta que ningún animal podía cumplir juntamente con él el propósito eterno del hombre de estar aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito eterno
del hombre estar aquí en la tierra? Bueno, ejercer dominio y recibir a Dios como su contenido. El hombre es un vaso. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que tenemos un tesoro en vasos de barro. Y según el libro de Efesios, nuestro espíritu humano es la morada de Dios dentro de nosotros. Así que el hombre es un vaso receptor de Dios. El hombre tenía que comer del árbol de la vida. Y Dios inmediatamente iba a posesionarse del hombre, iba a estar dentro del hombre, iba a ser el contenido del hombre. Qué maravilloso es todo esto, qué profundo es todo esto. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y muchas veces decimos, recibimos a Dios en nuestro corazón, pero bíblicamente, según el libro de Efesios, se recibe en nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Así que el hombre tenía que recibir a Dios adentro de él. Este era el propósito. Y Dios y el hombre iban a estar en una consolidación tremenda. Y entonces Dios iba a reinar, iba a regir el universo desde dentro del hombre. Esto era el propósito de Dios. Al final esto se cumple en el libro de Apocalipsis, porque la Biblia dice, el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa ya al final en el libro de Apocalipsis tienen un mismo hablar, porque ya están totalmente conglomerados y unidos. Qué maravilloso es todo esto. Sin embargo, el hombre se dio cuenta que ningún animal podía ser su pareja, porque ningún animal estaba a la altura de él para poder cumplir el propósito, el destino y la dirección que Dios quería hacer con él. Por eso entonces Dios tiene que actuar. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios permitió en el hombre un sueño profundo. Y déjame decirte que el cuerpo de Adán era un cuerpo extraordinario. Adán no enfermaba. ¿Sabías tú que Adán, cuando fue creado, Adán no sudaba? El sudor vino a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Y el juicio es causa del juicio, porque Dios le dijo, ahora comerás el pan ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Ahora, ¿qué es el sudor? El sudor son las toxinas que el cuerpo emana, que el cuerpo bota. ¿Tú crees que Dios crearía a Adán con un cuerpo con toxinas adentro? No existían las toxinas. No existía nada negativo en el hombre. El hombre no sudaba. El sudor vino a causa de la caída del hombre. El cuerpo del hombre se corrompió, el cuerpo del hombre, la muerte, el elemento de la muerte entró en el hombre y ya el hombre no tenía ese cuerpo perfecto, pero después de la caída. Antes de la caída tenía un cuerpo perfecto. Y escúcheme bien, algunos eruditos dicen que el hombre incluso no necesitaba ni siquiera de dormir, porque el sueño es para reparar las neuronas, para reparar, pero el hombre no necesitaba reparar nada. El hombre, Dios tuvo que hacerlo dormir y dice que de una de sus costillas, me llama mucho la atención como dice el original, dice extrajo a una mujer. Miren, cuando yo veo el capítulo 5, dice la escritura, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y mira lo que dice aquí, varón y hembra los creó. No quiero entrar en polémicas, pero esto es lo bíblico. Este es el orden de Dios. Varón y hembra los creó. Y mira lo que dice. Y llamó el nombre de ellos Adán. Eso quiere decir que cuando Dios creó al hombre, Dios creó a Adán, pero a Eva la creó dentro del hombre. Por eso es que aquí dice que extrajo de una de sus costillas, extrajo a la mujer, porque estaba dentro del hombre. Por eso es que dijo Adán, wow, esto es hueso de mis huesos. La sacaste dentro de mí, Dios. Esto estaba dentro de mí. Por eso es que dice en Génesis capítulo 5, dice, y fue el nombre de ellos, o sea, de ambos, Adán. Porque Adán significa tierra roja, arcilla rojiza, pero también en términos conceptuales significa ser humano, significa el hombre. Qué interesante es todo esto. Ahora, la palabra ayuda idónea me llama mucho la atención. Porque la palabra ayuda idónea, hay una palabra hebrea que significa al frente de él. En nuestro español, estar al frente de él es enfrentarse, así como dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Si yo voy en mi vehículo, en mi carro,
y tú te me colocas al frente, realmente te me estás colocando en contra. Nimrod se colocó en contra. Pero aquí, según el hebreo, colocarse enfrente era para mirar qué era lo que Adán estaba haciendo para ella poder ayudarle. Esa era la ayuda idónea. Qué tremendo es todo esto. Por eso me llama la atención que si Adán estaba labrando el huerto y la mujer es la ayuda idónea del hombre, pues sencillamente en qué lugar le correspondería a la mujer estar en el huerto. Bueno, yo creo que al lado de Adán. Pero resulta de que Eva no estaba por allí. Eva estaba en los límites y recuerda que el campo era el lugar de los animales. En el huerto ningún animal podía entrar. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Eva dejó penetrar a un animal, a la serpiente. Quiero terminar con esto porque vamos a seguir con otros videos muy instructivos y quiero que me sigas en el canal para que cada vez y te suscribas para que cada vez actives la campanita y puedas recibir cada vez que yo saque un video. Voy a sacar uno semanal, pero a medida que vayamos creciendo en el canal, te voy a ir enseñando y te voy a ir revelando todo este misterio que se encuentra en el libro de Génesis. Si no entiendes el Génesis, mucho menos vas a entender el resto de la Escritura. Y me llama mucho la atención que en algunos libros cristianos, en algunos libros de religión o de algunas denominaciones, nosotros vemos una figura del huerto, Adán y Eva medio desnudos, y vemos una culebra. Quiero decirte que eso es mentira. Eso es mentira. Eso es parte como de una tradición, pero no es lo que dice la Biblia. Es más, la palabra culebra aparece en el Tanat, en el Antiguo Testamento. La palabra culebra aparece en Éxodo cuando dice que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ah, sí, tengo una vara, tírala. Y dice que cuando la tiró, la vara se convirtió en culebra. Allí está una palabra para culebra, una palabra hebrea para culebra. Pero en el libro de Génesis no dice culebra. En el libro de Génesis dice serpiente. Y escúchame bien, la palabra serpiente viene de una palabra hebrea que es nefes. ¿Y sabe qué significa nefes? Significa ser resplandeciente. Entonces, ¿qué fue lo que se le apareció a la mujer? ¿Le apareció una culebra y le habló una culebra? No, le apareció una serpiente. ¿Y qué era la serpiente? Era un ser resplandeciente. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que puedas seguir escuchando estos mensajes importantes, gotitas de sabiduría para que puedas ir aprendiendo la palabra del Señor y puedas ir reconociendo que realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tenemos que buscarle la aplicación a nuestras vidas para poder crecer espiritualmente. Desde Guayaquil, Ecuador, te saluda el apóstol José Luis Alemán. Dios te bendiga y Dios te guarde.